Existe en Jerusalén una piscina probática que se llama en hebreo Bethesda y que tiene 5 pórticos. Allí había una buena cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando que el agua se agitara para poder lanzarse y quedar curados. El ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a esta piscina y agitaba el agua, y el primero que llegara después de la agitación quedaba curado. Había una persona que llevaba 38 años enfermo. Jesucristo, viéndolo tendido y sabiendo que llevaba todo ese tiempo, le pregunta: ¿quieres curarte? El enfermo le responde: Señor, no tengo nadie quien me ayude a entrar en la piscina. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y comienza a andar. Y al instante la persona quedó curada, tomó su camilla y se puso a caminar. Era sábado aquel día. Por eso los judíos decían: al que se había curado es sábado y no está permitido llevar la camilla. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 1 al 16. La caridad, la misericordia y la justicia están en el camino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 29 de marzo, año 2022. Lo justo y lo correcto es el camino de Dios. Vamos a centrar nuestra reflexión sobre la manera de actuar frente a las necesidades de los demás. Y nos podríamos preguntar si nuestra manera de actuar es lo justo y lo correcto ante la necesidad de una persona que está en pecado, una persona que está pidiendo auxilio, una persona que indica que la orienten y la ayuden a reflexionar, una persona que está muy enferma en los últimos momentos y de pronto nosotros le cantamos la tabla como injuriándole las faltas y los pecados, como viendo una religión demasiado legalista, y a esto se enfrenta Jesús de Nazaret. Jesucristo plantea una religión del amor, de la caridad, de la misericordia, donde la justicia es el camino de Dios. Algunos movimientos de los judíos proclaman una religión donde el sábado es más importante que un ser humano, que la enfermedad, que el dolor, que el sufrimiento, que lo que pueda padecer una persona. Jesucristo predica la buena nueva de su Padre Celestial, y eso es lo que Él predica, y por eso impacta en una sociedad la buena nueva. Por eso se llama Evangelion, buena nueva. Y como es buena nueva, entonces impacta, llama la atención. Algunos no la comparten. Entonces se necesita entender, adaptarse a una nueva mentalidad. Cuando uno quiere vivir una religión católica cristiana bien vivida y correctamente, el paso número 1 es adaptarse a una nueva realidad. Es adaptarse al pensamiento del Evangelio, a las luces del Espíritu Santo y no al común de la sociedad. Porque es que el común de la sociedad ya una persona lo sabe. Las personas lo que más tienen en común en una sociedad es juzgar y criticar. O cuando una persona se entera que alguien está en pecado, lo juzga y lo señala, pero no le ofrece ninguna alternativa, ninguna posibilidad. Jesucristo entró en conflicto con una sociedad judía porque él ofrecía alternativas. El novedoso actuar de Dios en la persona de Jesús, entonces uno podría decir que beneficia a unas personas, escandaliza a otras personas cuando tienen una mentalidad muy fundamentalista de la palabra de Dios, y sorprende a otros, y lo sorprende enormemente cuando Jesús da la mano a los demás. Entonces aprendemos como que un evangelio que se va moviendo en algo que se llaman las controversias
por los comportamientos del maestro ante la ley de los judíos, de los seres humanos, de aquellas personas que piensan que están por encima del perdón. Entonces no hay perdón y eso es lo que manda la ley y yo no se lo voy a perdonar a usted. O a las personas que no atienden a los enfermos, que no tienen tiempo para los demás. Cuando algunas personas no entienden que ayunar más como un medio de conversión y no tanto como el cumplimiento de la ley. Si ayunar es importante, claro, evidente, pero cuando el ayuno no va acompañado de la caridad y la misericordia, se queda como colgando de la brocha, no funciona fácilmente. Entonces el mundo va a preguntar por qué hacen sábado lo que no es lícito. Será más importante atender a una legalidad, a una persona que necesita, se cura en sábado, entonces los legalistas estarán al acecho para poder acusar al Salvador del mundo. Es escándalo en el ambiente propicio para descubrir la incredulidad. El Papa Francisco hace una reflexión genialísima con solo esa palabra escándalo. Si algunos judíos se escandalizan de la persona de Jesús de Nazaret, es un escándalo para los judíos. El Papa Francisco dice, allí es donde se descubre el velo de la incredulidad, porque Jesucristo se hace pieza de escándalo, signo de contradicción, se convierte a Jesucristo y el Papa afirma que así es cuando se entra en esa etapa de incredulidad. Es el camino que no hay que seguir, dice el Santo Padre. Jesucristo es signo de contradicción y hay que atenderlo de la buena manera teológica. ¿Qué significa esa frase? Durante la presentación de Jesús en el templo es como el primer aviso de que Jesucristo es signo de contradicción. Lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, verso 34, que es la presentación de Jesús en el templo. José y María escuchan sorprendentes palabras proféticas de un anciano que se llama Simeón. Y Simeón dice, este está puesto para caída y levantamiento de muchos y para signo de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Ahí arranca la mentalidad. Desde pequeñín, llevado allí al templo de Jerusalén, es presentado y un anciano le avisa a la humanidad, este es el signo de contradicción. Mientras los hombres dicen condenemos a las personas, este dice yo le perdono los pecados. Mientras los hombres dicen hay que lapidar a esta mujer, vete y no lo vuelvas a hacer. Mientras una persona quiere sanarse, liberarse del peso de una enfermedad y de una crítica social, entonces el Hijo de Dios le dice, vete en paz, estás curado. Así funcionan los signos de contradicción. Simeón, después de decir que Cristo sería signo de contradicción, también añade que sería luz para la iluminación de las gentes. También lo añade. Jesucristo aparece también en la Escritura como la luz del mundo y el que lo sigue a él no andará en tinieblas. Entonces el que logra apuntar a seguir a Jesucristo y no entrar en contradicción con la caridad, la misericordia, la justicia, lo correcto, lo bueno y lo agradable, diría San Pablo, entonces la cosa funciona bien. Seguir a Cristo es poseer la luz en el alma y oponerse a las tinieblas. El Evangelio de San Juan, en ese capítulo 1, en el verso 11 de ese Evangelio, prácticamente en el proemio, en el prólogo de ese Evangelio, explica como una imagen el rechazo del pueblo elegido a Jesús de Nazaret. Él es la luz, pero las tinieblas no lo recibieron. Más claramente dice, vino a los suyos y los suyos no lo quisieron recibir. Bien interesante las palabras de Dios para este día, cuando nos pone a pensar en que el modelo de religión de nosotros debe ser el modelo de Jesús de Nazaret, el modelo de que la justicia, la caridad y la misericordia pertenecen al pensamiento de Dios.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,